Esta es una información general preparada por el curso intensivo Mira Asturias para los premires interesados en la especialidad de neurología. En la primera diapositiva veis el índice de las materias que vamos a tratar y lo más importante es tener en cuenta los aspectos a valorar cuando se considera incluir la especialidad dentro de vuestras preferencias para la elección. Comenzaremos con unas generalidades sobre la especialidad. Su denominación oficial es neurología, la duración de la especialidad son 4 años, la licenciatura previa necesaria es la de medicina y el campo de acción de la especialidad, como bien conocéis, se ocupa de la estructura, función y desarrollo de los sistemas nerviosos central y neuromuscular, tanto en estado normal como en estado patológico. Comenzaremos diciendo cómo es un día estándar de trabajo en un hospital general de nivel 3. El trabajo se divide en dos áreas claramente diferenciadas: el trabajo en el hospital y el trabajo en consultas externas. La especialidad de neurología abarca patologías que son crónicas y que necesitan revisiones y ajustes de tratamiento periódicos en los pacientes que sufren este tipo de enfermedades. Por ello, la carga de la consulta ambulatoria es muy alta. Iniciamos por describir un día estándar de trabajo en el hospital. La jornada suele comenzar a las 8 de la mañana. El neurólogo que ha estado de guardia comenta los ingresos del día anterior y se revisan las exploraciones complementarias y las historias clínicas de los pacientes de reciente ingreso. Se asigna cada paciente a uno de los equipos de la sala de hospitalización. Cada equipo está formado por un médico adjunto y uno o varios residentes, bien de neurología o bien de especialidades rotantes. Posteriormente, se estudian y se revisan los resultados de las pruebas complementarias solicitadas los días anteriores a los pacientes previamente ingresados. Tras ello, se hace una visita a los enfermos, tanto a los nuevos como a los que llevan días ingresados, y se escribe en el parte clínico la evolución, la exploración de los enfermos, se solicitan nuevos estudios complementarios si son necesarios y se ponen a diario los tratamientos. Tras esto, se discuten algunos casos particulares con otros especialistas, sobre todo con radiólogos y neurofisiólogos. En el último tramo de la mañana se dedica a hacer los informes de los pacientes ingresados a los que se va a dar de alta hospitalaria. Varios días por semana, en general 3 días, hay sesiones clínicas sobre distintos temas preparadas por adjuntos o residentes del servicio y en ocasiones por algún invitado experto en un área en concreto. Las sesiones suelen ser a primera hora, a las 8:30 de la mañana o bien a última hora, a las 2 de la tarde, y tienen una duración aproximada entre 30 y 45 minutos. La jornada finaliza hacia las 3 de la tarde. Hay otro aspecto del trabajo hospitalario que es la atención de las urgencias que surjan durante la mañana y responder a los volantes de interconsulta solicitados por otros especialistas de pacientes ingresados en otras especialidades. Esta área del trabajo quizás es estresante, pero a la vez es la más interesante porque siempre es novedosa y cada día tienes que hacer cosas distintas. Las urgencias neurológicas son una urgencia en el estricto sentido de la palabra,
por ejemplo, la atención a los ictus o la atención a pacientes con enfermedades infecciosas del sistema nervioso central tiene que ser inmediata y de ello depende el pronóstico y la evolución de la enfermedad en el enfermo en concreto. De ahí la frase de time is brain, o sea, el tiempo es cerebro a la hora de atención de las urgencias neurológicas. Decir también que entre los pacientes ingresados las patologías más prevalentes es la enfermedad cerebrovascular, bien sean ictus isquémicos sobre todo, pero también hemorrágicos, enfermedades infecciosas o inflamatorias como las encefalitis y descompensaciones de enfermedades crónicas como epilepsia o enfermedad de Parkinson. La otra parte del trabajo del neurólogo se refiere al trabajo ambulatorio. Este es un trabajo más estandarizado y donde los horarios son más ajustados y están menos expuestos a los vaivenes y al azar. Ya que son citas de pacientes que vienen desde su casa a realizar una consulta. Aproximadamente en una consulta externa se atienden 25 pacientes nuevos por semana, 35 pacientes de revisión y 20 pacientes que tras una primera visita acuden para ver el resultado de los estudios complementarios solicitados. En este último grupo pueden o bien darse de alta o bien engrosar la lista de pacientes de revisión, según haya sido la patología por la que se ha valorado inicialmente. Los periodos de trabajo en consultas externas tienen un horario igual que cuando el trabajo es hospitalario y se asiste igualmente a las sesiones clínicas. Es un trabajo más programado. El tipo de patología que con más frecuencia se ve en las consultas externas son cefaleas, mareos o vértigos, deterioro cognitivo, enfermedad de Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple o enfermedades musculares y polineuropatías. Aquí en esta diapositiva os mostramos algunos de los comentarios hechos por residentes de neurología que describen su jornada de trabajo como interesante, amena, divertida, sorprendente, enigmática, con pequeñas subidas de adrenalina, sobre todo cuando se requiere una atención urgente de un paciente en concreto, y algunas veces se te hace dura, sobre todo cuando sales de guardia. Esta información sobre las distintas patologías neurológicas y sobre otros aspectos de la especialidad se puede ampliar en la página web de la SEN, que es la Sociedad Española de Neurología, y también para aspectos más generales en la página de la Asociación Americana de Neurología. Con respecto al número de plazas convocadas en el MIR, como veis, en la última década ha tenido un aspecto exponencial. En la década anterior a la última estaba estabilizada la convocatoria en alrededor de 70 plazas, pero desde ahí, desde el año 99 hasta el año 2010, hemos pasado desde las 69 plazas hasta las 125. Esto quiere decir que ha aumentado en 2/3 o en un 66% el número de plazas convocadas. Información sobre la Sociedad Española de Neurología. La especialidad de neurología comenzó a practicarse en España en la segunda o tercera década del siglo XX en grupos aislados que pertenecían a los servicios de medicina interna, neurocirugía o psiquiatría. La práctica más sistematizada y el reconocimiento oficial se produjo en relación con la eclosión en España de la sanidad pública, es decir, a partir de 1964, cuando empezaron a abrirse hospitales de la Seguridad Social y
a ponerse en funcionamiento unidades de neurología. La positiva aportación en todos los órdenes hizo que se fueran generalizando dichas unidades en hospitales de todas las categorías. La especialidad de neurología es una de las especialidades médicas que más vertiginosamente han evolucionado en la última década, como podéis ver referido al número de plazas convocadas. Un aspecto muy importante de la enfermedad es el gran desarrollo que ha tenido en la última década, que ha recibido el nombre de década del cerebro. El desarrollo ha venido en varios campos, sobre todo en el campo de la terapéutica, donde han aparecido numerosos fármacos que son capaces de controlar los síntomas de enfermedades crónicas como la epilepsia, de tal manera que permiten hacer a los pacientes una vida prácticamente normal, mejorando mucho su calidad de vida, alargando el tiempo en el que el paciente tiene una buena calidad de vida cuando nos referimos a enfermedades degenerativas, y también tratamientos quirúrgicos o tratamientos de cirugía funcional que mejoran mucho los síntomas de los pacientes neurológicos. Debido a la tradición en las especialidades médicas, hay puntos de conexión estrechos entre los campos de neurología y psiquiatría, existiendo en algunos países la figura del neuropsiquiatra, pero en España ambas especialidades se encuentran claramente separadas y con patologías propias bien definidas para cada una de ellas. Algo similar ocurre con la neurofisiología, donde en algunos países no existe la figura del neurofisiólogo y las exploraciones complementarias necesarias para el diagnóstico de las enfermedades neurológicas son realizadas por neurólogos. Aquí en España, por el momento, la neurofisiología es una especialidad reconocida que practica exploraciones complementarias en varias enfermedades neurológicas. El área asistencial la hemos ido mencionando, las patologías más frecuentes de las que se ocupa la neurología. Hemos dicho que en pacientes ingresados se verá sobre todo patología vascular cerebral y en consultas ambulatorias, enfermedades degenerativas como las demencias o la enfermedad de Parkinson o otros trastornos extrapiramidales, la epilepsia, enfermedades desmielinizantes, neuropatías, diagnóstico diferencial de mareos y vértigos, enfermedades musculares o infecciones del sistema nervioso central. El neurólogo tiene que estar muy familiarizado con ciertos estudios diagnósticos como la electromiografía, electroencefalografía, el diagnóstico por imagen con TAC y resonancia magnética referida al sistema nervioso central, potenciales evocados, estudios de medicina nuclear, que son sobre todo estudios metabólicos como el PET o el SPECT, hacer punciones lumbares y saber interpretar los resultados de las mismas, y hacer ecografía de troncos supraórticos y transcraneal. Salvo los dos últimos estudios, el resto de estudios complementarios suelen ser realizados por otros especialistas. También el neurólogo participa en los aspectos legales, epidemiológicos, preventivos, laborales y sociales que implican estas enfermedades. Hay que tener en cuenta que el aumento exponencial de neurólogos tiene su base en que atienden patologías con una muy elevada prevalencia y que constituyen problemas de salud pública de primer orden que afectan tanto a pacientes de edad avanzada, como el caso de demencias, accidentes vasculares cerebrales, enfermedad de Parkinson y otras enfermedades degenerativas, como también a pacientes jóvenes, minando la calidad de vida de estos. Entre las enfermedades más frecuentemente diagnosticadas
y tratadas en jóvenes están la epilepsia, la esclerosis múltiple, las cefaleas, etc. Indudablemente la neurología clínica ofrece un panorama apasionante dentro de las neurociencias. Se ha beneficiado singularmente del desarrollo de sofisticados procedimientos diagnósticos tanto en el área de la imagen como en el área del estudio metabólico, como en el área de la genética y del diagnóstico molecular. Y también de novedosas estrategias terapéuticas para el tratamiento de enfermedades que hasta hace no muchos años no tenían tratamiento. Aparte del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas, el neurólogo tiene también que realizar una labor docente tanto entre los mires que están haciendo la especialidad como entre los alumnos de la Facultad de Medicina. El área investigadora, también es un aspecto a desarrollar por un neurólogo. El neurólogo puede hacer investigación clínica si se dedica más a la atención de pacientes o investigación básica, dependiendo del entorno en el que trabaje. Hablaremos ahora sobre cuál es la estrategia de formación del residente de neurología. La duración de la especialidad son 4 años. Durante el primer año se dedica a la formación general en medicina interna y en especialidades afines como por ejemplo la psiquiatría. Y comprenderá 2 meses de ese primer año en neurología clínica. En este periodo se realizarán guardias en medicina interna y en el área de urgencias del hospital. Durante los años siguientes se dedicarán al aprendizaje de la neurología clínica y básica en todos los aspectos. La unidad docente, donde esté desarrollando la especialidad un residente, tiene que asegurarle la docencia tanto en actividades clínicas como académicas. Son de obligatorio cumplimiento rotaciones por neuropatología, radiodiagnóstico en neuroimagen, neurofisiología clínica y neuropediatría. Estas 4 rotaciones deben comprender en global un periodo de 8 meses que se desarrollarán durante los años de residencia segundo y tercero preferentemente. El último año se centrará especialmente en aspectos clínicos, garantizando una responsabilidad del residente cada vez mayor en lo asistencial y en lo docente. Durante el 4.º año de especialización se podrá proporcionar un periodo para rotaciones opcionales en áreas de especial interés dentro de la especialidad de la persona o del residente en concreto. El programa teórico de sesiones clínicas debe estar asegurado dentro de la unidad docente, lo mismo que la formación clínico-asistencial del residente. Con esta se garantiza un adiestramiento en unidades de hospitalización, en consultas externas, en la confección de historias clínicas, exploraciones neurológicas, preparación de sesiones clínicas, etc. Y un área muy importante es la asistencia a las urgencias de la especialidad, tal y como se ha consignado anteriormente. Por otro lado, durante el periodo de formación no se deben olvidar los trabajos de investigación clínica, que son los más habituales, o también básica. Estos trabajos se publicarán en revistas nacionales o internacionales o se llevarán en forma de comunicaciones a congresos tanto regionales como nacionales o incluso internacionales. El médico residente está obligado a colaborar en la actividad docente de la unidad. Vamos a hablar ahora de los motivos que a una persona o a un médico recién licenciado o no le pueden llevar para la elección de la especialidad de neurología.
Esta especialidad, cada vez más demandada, como vamos a ver luego por los números de orden del examen MIR con la que se elige, tiene una serie de características que gustan a cierto grupo de electores de plaza MIR. Por ejemplo, el reto intelectual que supone, la influencia de algún profesional durante el periodo de formación en la facultad, y dentro de las especialidades médicas es la que tiene un campo más enigmático o más flexible, despertando la curiosidad. Por otra parte, esto lleva un mayor trabajo intelectual. La exploración clínica en neurología y la historia clínica todavía tienen esencial importancia en el diagnóstico sindrómico de nuestros pacientes, quizás a diferencia de otras especialidades donde las analíticas o las técnicas complementarias son más fundamentales en los diagnósticos. Los neurólogos prefieren esta especialidad frente a otras porque quizás otras están únicamente orientadas al cuidado de un tipo de pacientes, mientras la neurología tiene muchísima variedad de enfermedades que trata. Y luego hay otras especialidades que tienen muchísimos procedimientos de rutina, a diferencia de la neurología, que es un poquito más cambiante. Seguimos revisando aspectos de mayor interés dentro de la especialidad. Estudiar y conocer el cerebro es controlarlo todo, quizás es el estado mayor de la medicina interna, y es una especialidad donde faltan muchísimas cosas por descubrir, por lo tanto tiene un amplio potencial de investigación. Quizás entre las cosas menos valoradas de la especialidad está el estrés que supone una atención médica con carácter de urgencia y con la necesidad de ser resolutivo inmediatamente. Las guardias son guardias con mucho trabajo por la prevalencia especialmente de los ictus. Y luego una cosa que para algunas personas puede ser negativa, pero no para otras, es que es una especialidad poco intervencionista. Con respecto a las cualidades que debe tener un candidato para ser neurólogo, destacaríamos las siguientes: capacidad e interés por resolver problemas complejos, tener sentido común y saber integrar informaciones muy diversas, tanto de lo que estás viendo en la exploración neurológica como de la historia clínica que el paciente o sus acompañantes te están explicando, tener templanza y no ponerte nervioso ante cualquier estrés o presión, capacidad de comunicación con pacientes y familiares para explicar con claridad y hacerse entender sobre cuáles son los diagnósticos y los procedimientos terapéuticos a aplicar en cada caso. El neurólogo tiene que tener una capacidad importante de asociación de ideas que permitan hacer diagnósticos topográficos y diagnósticos diferenciales. En muchas ocasiones hay jornadas largas, especialmente cuando hay guardias de 24 horas. En el caso de los residentes, el número de guardias mensuales es entre 5 y 6, y en el caso de los adjuntos pues depende de los servicios, pero suelen ser 3 o 4. Otra de las cualidades del neurólogo es la orientación intelectual, matemática y analítica. Esto es un aspecto básico que permite recopilar y analizar datos, establecer relaciones y derivar conclusiones que permitan llegar a un diagnóstico correcto. Como he dicho antes, la neurología es una especialidad con importantes perspectivas de futuro. Por ejemplo, se está luchando porque la especialidad se prolongue un año más y los neurólogos recién formados puedan tener mayor capacitación en el empleo de técnicas diagnósticas. Hay una demanda
que se está cubriendo parcialmente por aumentar las plazas de trabajo para cubrir las necesidades reales de la población, que en nuestra sociedad cada vez está más envejecida y cada vez hay mayor prevalencia de enfermedades neurológicas. Conseguir servicios de neurología no solamente en hospitales de tercer nivel, donde ya los hay prácticamente en todos, sino también en hospitales de primer y segundo nivel, donde haya neurólogos generales capaces de resolver la mayoría de la patología neurológica. Se pretende implantar programas de seguimiento para enfermos crónicos en colaboración con otras especialidades como rehabilitadores o incluso especialidades y profesionales no médicos como trabajadores sociales, también logopedia, etc. Como he dicho antes, hay mucha perspectiva de futuro si al candidato le gusta la investigación, ya que hay un amplio margen de mejora para todo tipo de enfermedades genéticas o enfermedades por trastornos bioquímicos o moleculares. Y actualmente, y es un campo aún poco desarrollado, se tiende a las subespecialidades dentro de la especialidad de la neurología. El conocimiento ha crecido de forma tan exponencial que a un neurólogo le resulta muy difícil estar al día en las últimas novedades diagnósticas y terapéuticas de todos los ámbitos de la especialidad, que van desde la enfermedad vascular cerebral, pasando por la epilepsia, las cefaleas, enfermedades degenerativas, enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple. De tal manera que en cada una de estas áreas que he nombrado se están formando equipos multidisciplinares para tratar patologías concretas, formándose unidades que tratan enfermedades concretas o síndromes, grupos sindrómicos concretos. Esto hoy por hoy existe solamente en grandes hospitales, pero es la tendencia. La tendencia es hacia la superespecialización. Nos permitimos dar algunos consejos para el opositor interesado en la plaza de neurología a la hora de elegir una plaza. Se recomienda elegir un departamento donde se trabaje con un rango amplio de pacientes y patologías, o sea, donde en el periodo de formación tengas oportunidad de ver la neurología en su más amplio espectro, donde no haya un excesivo número de residentes en relación al número de adjuntos y donde, digamos, puedas hacer cosas y no tener que esperar turno detrás de varios residentes mayores, donde haya guardias específicas de la especialidad con adjunto de presencia física 24 horas. Tras finalizar la residencia, están disponibles numerosas becas de formación que suelen tener una duración de 2 años, durante las cuales el médico con la especialidad recién acabada se subespecializa en un área concreta y en muchos casos puede realizar la tesis doctoral. Generalmente son estos médicos los que pasan a formar parte de unidades dentro de un servicio de neurología. Me refiero a unidades que tratan patologías concretas. Por otro lado, hay todavía una gran demanda de neurólogos pediátricos, por lo que este podría ser un interesante campo de subespecialización. Para hacer la subespecialidad en neurología pediátrica se puede venir desde la titulación de neurología o desde la titulación de pediatría. Son 2 años adicionales y actualmente el número de centros en los que esto se puede hacer es muy escaso en nuestro país. Con respecto a las características de la personalidad del especialista en neurología, se señalan
como muy importantes: el de ser inteligente y capaz de mantenerse emocionalmente distanciado de sus pacientes, ya que en muchos casos tienen patologías muy graves. Además, son interesantes otros rasgos como ser inquisitivos, perfeccionistas, perseverantes, de fuerte personalidad, independientes, con capacidad para la autocrítica y la mejora. Y cuando uno elige la especialidad de neurología, tiene que hacerse la idea de que a lo largo de toda su carrera profesional va a estar en estado permanente de formación. Los neurólogos en general son considerados reflexivos y eruditos, cualidades necesarias en un campo donde se requiere la comprensión de problemas complejos en términos de causa y efecto, y también esta especialidad resulta atractiva para personas que tengan una orientación teórica o académica. Vamos a hablar ahora de cuáles son los centros y cuál es el número de orden en el que se ha elegido la especialidad en los últimos 12 años. Fijaros que es una especialidad muy demandada y que en 8 de las últimas 12 convocatorias, al menos uno de los 10 primeros clasificados en el MIR eligió neurología. El número con el que se cogió plaza el menor número de orden en los últimos 12 años fue el primero, y el número mayor con el que se cogió plaza en los últimos 12 años fue el 4120. Como veis, el rango es amplísimo. Sí que es verdad que a medida que aumentaba el número de plazas convocadas, aumenta también el número de orden con el que se puede elegir la especialidad. Os recuerdo, como ya he dicho antes, que la cantidad de plazas de neurología ha aumentado un 66% en los últimos 10 años, que es un incremento muy sustancial. La mediana es variable alrededor de los 12 años, de estos últimos 12 años, pero está alrededor de 1000-1500. ¿Esto qué quiere decir? Que al llegar al número de orden 1000 se han agotado la mitad de las plazas. Realmente la mediana correspondería al percentil 50 para poder entendernos bien. Con respecto a los hospitales más demandados, están los típicos de grandes ciudades. Siempre el más demandado ha sido el Hospital Clínico San Carlos, el Clínico Universitario de Madrid. Otro de Madrid, el 12 de octubre, los grandes hospitales de Barcelona como Vall d'Hebron y el Hospital de Santa Cruz y San Pablo, el Hospital La Fe de Valencia, y está en un sorprendente segundo lugar el Hospital General de Alicante, que cuenta con un servicio potente de neurología. Entre hospitales de ciudades de mediano tamaño destacamos el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, que también es uno de los primeros que se eligen, el Hospital de Cruces en Bilbao, el Hospital Clínico de Barcelona o el Hospital del Mar de Barcelona, también el Hospital de Santiago de Compostela. Este es el número de orden de todos los hospitales. En general, en la mayoría de ellos se va a recibir una buena formación neurológica. Bueno, este es el dossier que desde el curso MIR Asturias hemos elaborado para los premires que están pensando incluir la neurología entre una de sus opciones a la hora de elegir plaza. Esperamos que toda la información os haya sido de utilidad y no me queda más que